Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, antes que nada saludar el espacio. Este video lo hago con la intención de relatar el primer protocolo del seminario de filosofía contemporánea, poshumanismo, compost y cosmicopolítica. Soy el protocolante, mi nombre es René. Y bien, el protocolo lo estructuro en cuatro partes, donde la primera es una síntesis de las ponencias, la segunda una síntesis de las coponencias, la tercera es una síntesis de la respuesta a las coponencias y la cuarta es una pequeña conclusión que me permito como protocolante. Bueno, y ya, vale resaltar que el protocolo está hecho con un sentido de visibilizar el diálogo de los distintos participantes que hay en el seminario. Y bien, esa es como introducción. Ahora, empezando con el protocolo, voy a hablar de la ponencia de la compañera Camila Torres. La ponencia de la compañera Camila Torres está acompañada de un texto y un video, en donde el texto y el video están divididos en tres partes. La primera parte habla sobre la intención a la objetividad, la introducción a la objetividad y el método científico. La compañera Camila comenta cómo se ven reflejadas las prácticas de poder y no la búsqueda de la verdad en este apartado de su ponencia. En un segundo tema de la ponencia de la compañera Camila, se habla de teoría feminista con base en el construccionismo y la metáfora de la visión que plantea Haraway. En cuanto a la teoría feminista con base en el construccionismo, Camila comenta sobre sobre la construcción del conocimiento es un ejercicio crítico y de construcción evidenciando las relaciones de poder que se dan en el discurso de la ciencia. Esto remitiéndonos a la pretendida objetividad del discurso científico. Bien, sobre la metáfora de la visión, la compañera Camila comenta cómo esta la usa Haraway como una crítica a la visión en donde los ojos han sido utilizados de manera perversa, generando una distancia del sujeto con su propio conocimiento. Y esto remitiéndonos al concepto de conocimientos situados. En un tercer momento de la ponencia de la compañera Camila, se habla de la crítica a la objetividad parcial y situada, donde ella hace énfasis en que necesitamos las teorías críticas feministas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos. Y ya como reflexión final en la ponencia, se propone aprender a mirar desde abajo. Y bien, ahora me dispongo a hablar de la ponencia de la compañera Angie Bernal, en donde también está constituida a partir de un formato textual y un formato audiovisual. Esta ponencia de la compañera Camila está estructurada también en tres partes, donde inicialmente se hace un reconocimiento de la autora eh, y se habla de su carácter interdisciplinar que le permite transversalizar el conocimiento y hacer el planteamiento de sus críticas. En un segundo momento de la ponencia se habla de conceptos claves, como lo son construccionismo social, objetividad y ciencia. Bien, en este segundo momento de la ponencia es importante resaltar cómo ella habla de las esferas del poder y cómo dentro de estas se centraliza el conocimiento. Además de eso, menciona un concepto importante que es el de canon cognitivo y el de dogmatización de la ciencia. También hace un comentario muy interesante y muy importante que es sobre la guerra académica, la metáfora de la guerra académica, refiriéndose al tema del COVID-19. Y por último, hace una crítica, bueno, menciona la crítica a la objetividad que hace Haraway y cómo propone el término de conocimientos situados. A modo de conclusión, la compañera Angie plantea una suerte de interrogantes
para entrar en diálogo con los coponentes. Entonces, las preguntas que ella plantea son las siguientes. La primera es, hay que fundamentarse primero teóricamente y luego pensar de forma situada o al contrario. La segunda es, ¿por qué Haraway no es construccionista social? Y ya para terminar, ¿de qué forma podemos reconocer conocimientos situados dentro de algún filósofo? Con esto termino la intervención de las ponencias. Y bien, ya con esto empiezo el segundo momento del protocolo, en donde propongo una estructura metodológica para abordar de manera más concreta el diálogo que se da en este espacio virtual, y cómo por medio de los conceptos y la teoría de la filósofa Haraway se dan posiciones filosóficas desde el espacio del seminario. Bien, esto también con el ánimo de identificar la diversidad y las propuestas diversas que se dan dentro dentro del mismo seminario y de los participantes. Entonces, para hacer un análisis una síntesis de este segundo momento de las coponencias, propongo una estructura metodológica en donde primero se tiene en cuenta la estructura narrativa y los conceptos relevantes dentro de cada coponencia. Como segundo, digamos, ítem a analizar está la cuestión de los aportes relevantes a los conceptos propuestos dentro de la teoría de Haraway. Y como tercer punto, a destacar, propongo los puntos claves de discusión y las propuestas de diálogo de cada ponente. Y bien, para empezar ya con el análisis, la síntesis de las coponencias, me gustaría introducir de manera muy concreta algo que puede identificar en todos los protocolos o muchos de las coponencias, y es que hay una suerte de incertidumbre por las mismas concepciones teóricas de la autora. Yo pienso que esto se debe mucho a que cuando se lea a la autora Haraway, hay que tener una cosa clara, y es algo sobre su propuesta narrativa, que es una crítica. Y teniendo en cuenta esta cuestión de la crítica, hay muchos momentos en donde no se puede leer a la autora textualmente, sino que hay que tener una visión sobre esta cuestión de la crítica. Hay que tener hay que leerla en un sentido sabiendo que ella está siendo crítica, y que muchas veces no denuncia o no relata las cosas de manera literal, sino que usa cosas como la metáfora, como metáforas o como la ironía. Y bueno, quería introducir eso. Ahora bien, empiezo con la síntesis de los protocolos. Dentro de la metodología que propongo, planteo estos temas de discusión dentro de las categorías más relevantes que se pudieron encontrar en todas las coponencias, remitiéndose a las ponencias en el espacio educativo del seminario. Bueno, esto lo dejo acá porque va a ser algo a lo que me voy a remitir durante la exposición. Y bueno, empecemos con la coponencia de la profesora Diana. Ella propone como formato una propuesta audiovisual. Esta propuesta audiovisual está dividida en algunas partes. La primera parte se propone hablar de retórica y del construccionismo social. Dentro de esa misma se plantea responder a por qué Haraway no es construccionista social. En un segundo momento del mismo documento, ella se proponía hablar de tres puntos importantes dentro de la teoría de Haraway, que son las pulsiones o emociones. La segunda es la metáfora del campo de batalla del COVID-19 que propone la compañera Angie Bernal. Y la tercera es la metáfora de la visión propuesta por la compañera Camila Torres. El concepto de retórica que
plantea abordar la profesora Diana, podemos verlo relacionado con este tema de discusión, y es que ella propone que la retórica dentro del discurso científico no es despectivo y no es una falacia como es propuesto de pronto por la compañera Camila en su ponencia. Dice que la pretensión, el problema con la pretensión se da es en la pretensión de objetividad de la ciencia que se plantea como única verdad discursiva. Esto haciendo referencia también a Haraway, a la crítica que hace al sentido objetivo de la... Dentro de este mismo panorama de discusión encontramos el concepto de dicotomía, en donde la profesora aclara que la dicotomía entre el abismo dicotómico que se da entre acción, teoría y acción, teoría y práctica, se da en cuanto que la ciencia propone un panorama discursivo, hace unas propuestas teóricas intentando mostrarse como realidad absoluta y como espejo absoluto de la realidad, más sin embargo no, y dentro de las críticas de Haraway se evidencia que la ciencia no abarca la realidad completa, no abarca la realidad completa. Por otro lado, la profesora Diana habla de las distintas críticas que hace Haraway dentro de su discurso, que podemos verlo en esta temática, y hace una distinción entre las críticas a la epistemología que hace Haraway y otra distinción a las críticas que hace sobre la práctica de la ciencia. Frente al tema del construccionismo social, que es una de las temáticas propuestas, la profesora Diana hace un panorama en donde plantea, por un lado, el relativismo y por el otro lado, el objetivismo. El objetivismo es la ciencia objetiva, que no se hace desde ninguna parte, que no se considera retórica, más bien es el espejo fiel de la realidad. Y el relativismo es la ciencia que se hace de todas partes, en donde todas las percepciones tienen el mismo valor y se hace una suerte de sumatoria de puntos de vista. La profesora Diana propone responder a la pregunta de Angie Bernal sobre por qué Haraway no es construccionista social, y a esto responde que Haraway considera que el construccionismo social está del lado del relativismo, y como Haraway tiene una propuesta en relación con la objetividad, esto hace que ella no se considere construccionista social. Aquí entra la explicación de la profesora Diana sobre las pulsiones y las emociones. Este concepto lo podemos identificar dentro de los conocimientos situados, dentro de la propuesta de conocimientos situados, y aquí se explicita como las pulsiones o emociones tienen relación con los miedos o con las pasiones. Y esto a su vez, dentro de la teoría feminista, es un concepto utilizado para hablar de objetividad, en cuanto que las feministas o Haraway plantea este impulso o estas emociones como un motor que atraviesan y acompañan el carácter normativo para alcanzar la objetividad. En cuanto a la metáfora del campo de batalla del COVID-19, que es uno de los ejes temáticos, la profesora Diana menciona cómo se han reflejado los sistemas de poder entre los estados y entre los sistemas científicos. También habla del componente militarista que propone la autora Haraway, dando a entender cómo se da de trasfondo el discurso del virus, y, si hay y la estructura política que se da en este mismo. La profesora plantea un panorama de reflexión, y es la construcción del virus en medio de discursos engendrados en las comunidades culturales de poder. Y para finalizar la temática, la profesora Diana habla de la metáfora de la visión, refiriéndose a dos puntos principales, en donde inicialmente se ven dos posturas de este mismo planteamiento de la metáfora de la visión, y son dos posturas contrapuestas.
Una es la mirada desde la objetividad científica, del discurso científico, y la otra es la mirada desde la objetividad feminista. Lo que hace la objetividad feminista por medio de la metáfora es eh, voltear este panorama de la objetividad científica y ponerla bajo los términos de una mirada encarnada. Y aquí esta relación de la metáfora de la visión tiene una relación directa con, con el concepto propuesto por Haraway de conocimientos situados. Y bueno, para terminar con la coponencia de la profesora Diana, a modo de conclusión me gustaría plantear unos puntos de discusión y propuestas de diálogo enunciadas por la profesora, en donde podemos identificar como conclusión una posición frente a la responsabilidad sobre la epistemología y cómo esta se remite a una posición ética y política en el papel de científica. Además de eso, la profesora concluye hablando de la objetividad feminista y cómo hacer ciencia desde el feminismo. Y esto para considerar que esto nos permite estar organizados y menos en torno a los ejes de dominación. La profesora, como propuesta de diálogo, manifiesta poca claridad frente a la posición de Camila si Haraway es construccionista social y queda pendiente la respuesta por la ponente. Además, se propone algunas preguntas en relación con la propuesta de Angie Bernal de entender la filosofía como, como algo que puede plantearse como preguntas y no como verdades absolutas, en donde se hace las preguntas: ¿cuál es la sangre que se cerraron de mis ojos? ¿Con el hambre de quién se cierran los ojos de un montón de agentes ante el virus? ¿Cómo se privilegian ciertas miradas ante que cerramos los ojos? ¿Desde dónde miramos? ¿Cuál es nuestro lugar? Como en segunda componencia a sintetizar, a mencionar, está la componencia del compañero Sebastián Amezquita. El compañero Sebastián Amezquita propone un video como componencia en donde estructura su narrativa desde el pensamiento crítico, sobre todo. En una primera instancia hace énfasis al contenido contextual de la autora que proporciona Angie Bernal. En un segundo momento hace referencia a la metáfora del COVID-19, resaltando lo relevante que es para entender los discursos hegemónicos contemporáneos. En otro momento habla del construccionismo social, intenta responder a la pregunta de Angie, en donde resalta la importancia del lenguaje y cómo este juega un papel fundamental en la construcción social de otras formas de entendernos. También se remite al concepto de conocimientos situados, en donde habla de una objetividad desde una posición distinta a la hegemónica. Reivindica el papel del filósofo o filósofa para revisar y profundizar los discursos en relación con el contexto. Además de eso, hace un comentario sobre la metáfora de la visión y hace un llamado y le explica cómo es un llamado por parte de Haraway a salirnos del mito de la visión universal y a tener en cuenta las visiones particulares. El compañero Sebastián Amezquita, a modo de conclusión y como punto de discusión y propuesta de diálogo, menciona la relevancia de la epistemología para Haraway y cómo la epistemología es un objeto de poder dentro de la teoría de Haraway. Además de eso, menciona el hecho de dar poder a los grupos marginados sin voz por medio de la epistemología y para finalizar, hace un llamado a la interculturalidad como posibilidad para la libertad. Ahora bien, me propongo a hablar sobre la coponencia de la compañera Camila Parra. Vale mencionar que como coponente y como lector me parece una propuesta muy interesante porque es hacer, un ejercicio de aplicar todos estos conceptos a la vida misma de la compañera. Entonces, bien, la compañera propone dos textos y un video en su ponencia. Hace una estructura narrativa desde la interiorización de los conceptos a su vida personal.
empieza con la coponencia de Angie Bernal, en donde intenta responder la pregunta: ¿hay que fundamentarse primero teóricamente y luego sí pensar de forma situada o al contrario? A esto puedo relacionar sus pensamientos o sus reflexiones personales con algunos de estos conceptos, en donde eh, menciona la relación en cuanto a su experiencia dentro de la carrera. Esto como el conocimiento objetivo, en cuanto que hace una crítica a cómo se siente y cómo se ha desenvuelto dentro de la carrera, sus creencias y sus posturas. Bien, hace también una frase que quiero citar, y es: callar y aprender a escuchar, olvidarse de sí mismo. Esto remitiéndonos al concepto de objetividad. Para hablar del concepto de conocimientos situados, la compañera habla de cómo la academia no nos prepara para conocimientos situados, deslegitimando nuestro propio conocimiento. Y bueno, en un segundo momento la compañera Camila Parra habla de la ponencia de la compañera Camila y habla sobre la metáfora de la visión. Menciona cómo el ojo universalista se pone en contra y en contraposición a la visión particular, y esto nos permite vernos de maneras situadas. También habla del conocimiento objetivo dentro de la ponencia de la compañera Camila, y habla de la conquista de los cuerpos y cómo es que queremos configurarnos de una manera y que respondan predeterminadamente a ciertos comportamientos. Además de esto, habla del concepto de dicotomía. Más que hablar, propone un corto sobre el concepto de dicotomía, y en este corto se ve reflejada la situación desde el humano, cómo nos vemos conflictuados, o cómo nos vemos, nuestras personalidades se ven alteradas por medio de los discursos objetivos. A manera de conclusión y propuesta de diálogo en la ponencia de la compañera Camila Parra, ella se pregunta algunas preguntas, las cuales son: ¿qué tiene que ver el saber objetivo con mi vida? ¿Qué significa vivir en resistencia? ¿Vale la pena aprenderlo? Y si pongo lo que pienso, ¿será que solo voy a poner mis prejuicios? Además de eso, vale resaltar unos conceptos que se mencionan en su ponencia, conceptos como violencia epistemológica, currículum feminista e identidad literaria. Para un comentario directo a la ponencia de la compañera Camila, la otra compañera coponente Camila habla de que quizá desarrolló de manera muy apresurada los conceptos, y hace un llamado a degustar y palpar los conceptos. Ahora bien, me propongo hablar de la coponencia que hace el compañero Alexis Garzón. El compañero hace una propuesta narrativa muy interesante, puesto que estructura su texto para exponer sus dudas sobre contenidos y sobre las ponencias. Además de eso, hace una estructura narrativa en donde se plantea un diálogo entre las dos ponentes y mediado por él. Bueno, en la coponencia de Alexis Garzón se habla de la importancia del acercamiento íntimo a la autora, y para más claridad sobre sus propuestas conceptuales. También habla algo muy importante que no se menciona en ninguna otra ponencia,